Dios te bendiga, te saludamos una vez más en Tiempos con Dios, agradeciendo que una vez más hayas determinado irás a disfrutar de estos videos y de estas reflexiones. Te saludamos en el amor del Señor. Estuvimos hablando en videos anteriores, en reflexiones anteriores sobre cómo rendirnos ante la presencia de Dios. En esta nueva serie estaremos hablando de cómo pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Y hay un pasaje que habla mucho en nuestras vidas y es el que va a estar guiando nuestras reflexiones y es Éxodo 3 a partir del versículo 1 al 3 y dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. De lo ordinario a lo extraordinario. ¿Qué es lo ordinario en nuestras vidas? Lo ordinario en nuestras vidas es lo cotidiano, es lo que hacemos constantemente. Eso, me levanto, voy a preparar las condiciones para mi familia, me levanto, voy a cocinar, voy a lavar, voy a higienizar mi hogar, voy a organizar lo que está desorganizado, voy a trabajar, voy a la iglesia 2, 3 días a la semana, no falto el culto del domingo. Todo esto es ordinario, quiero decirte. Todas esas prácticas son cosas que se convierten en algo ordinario en nuestras vidas. ¿Qué es la diferencia y qué es lo que marca, lo que hace el límite de lo que es ordinario a lo que es extraordinario en Dios? Pues quiero decirte que lo que hace la diferencia es un encuentro con el Espíritu de Dios, es un encuentro con la presencia de Dios. ¿Qué sucede? Un llamado y una respuesta positiva. Entonces pasamos de ese límite de lo ordinario a lo extraordinario de Dios. ¿Y qué observamos entonces? Vemos que en el primer capítulo de Éxodo vemos un cuadro de servidumbre impotente, pueblo de Dios esclavizado, el pueblo de Dios atormentado. ¿Y qué sucede? En el capítulo 2, fracaso y desesperación es lo que vemos en este capítulo 2. Y en el tercero entonces aparece lo extraordinario. El Dios que había permitido que este gran hombre de él, Moisés, pasara por procesos, un hombre que fue capaz de matar, un asesino, en otras palabras, y para nuestro argot popular. Moisés había estado en una experiencia extraordinaria, había estado viviendo primeramente en la abundancia de Egipto. Había sido rescatado de entre las aguas por la hija del faraón y fue criado, orientado, preparado, discipulado hacia vivir una vida extraordinaria en Egipto. Pero ¿qué sucede? Muere el faraón existente. Viene un nuevo faraón, pero ya con otra visión de esclavitud, con otra visión de este faraón temerosa por ver que el pueblo de Dios crecía, se multiplicaba, y esto le dio temor al faraón. ¿Y qué sucede? Aquí viene entonces cuando comienza Moisés a sentir, como digo yo, o como dice un programa en Cuba, la fuerza de la sangre. Comenzó a moverse en la vida de Moisés y comenzó a Moisés a tener incertidumbre en su corazón y a sentir eso que se siente cuando vemos que un hijo, que un hermano, que una madre, que alguien del familiar está siendo golpeada, maltratada, humillada, y eso te hace sentir ese sentido de pertenencia, de defender y de luchar a favor de los nuestros. Esto le pasó a Moisés. Tú quieres pasar de lo
ordinario a lo extraordinario, tienes que entender lo que está pasando en tu vida y tienes que entender que hay propósitos eternos de Dios y hay voluntad permisiva de Dios que te va a llevar a veces a suceder cosas en tu vida que tú y yo no entendemos, pero que Dios sí sabe porque tiene planes y eternos y extraordinarios para con tu vida y con tus generaciones. Entonces, ¿qué sucede? Entonces sucede algo. Ahora Moisés ya con 80 años de edad, pero no era demasiado viejo para Dios, es más apto para su obra. Ahora que se había preparado con estos 40 años en experiencia en el desierto, salió huyendo de Egipto porque había matado a un egipcio que estaba golpeando a un israelita. Y entonces, ¿qué sucede? Sale huyendo de Egipto, pero allí en el desierto, allí en la experiencia del desierto, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, se encuentra en la zarza con Dios. Porque así hace Dios, escúchame bien, así hace Dios cosas extraordinarias, cosas preciosas, cosas grandes para con su pueblo. Dios prepara, Dios primero te lleva al desierto. Si quieres pasar de lo ordinario a lo extraordinario, acepta el desierto que te ha tocado pasar, porque después del desierto vienen cosas extraordinarias. Entonces, ¿qué decirte? Ese Moisés que ya tenía ahora 80 años, había pasado por una experiencia sobrenatural. Se encuentra con una zarza mientras pastoreaba las ovejas y tiene una experiencia sobrenatural con Dios. Se acerca y entonces allí en la zarza Dios comienza a tratar con Moisés. ¿Qué quiero decirte? Y ya para dar fin a esta reflexión, sí es posible encontrarse con Dios. Para poder pasar de lo ordinario a lo extraordinario, está pendiente. Acepta el proceso que estás pasando en tu vida como un proceso extraordinario de Dios para tu vida. Acepta que Dios te está llamando. Acércate a la zarza, pero acércate a la zarza en humillación, en reconocimiento de que quien te está hablando es el Dios que hace pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Así que no te pierdas la próxima reflexión. Hay presencia de Dios en el desierto. Hay presencia de Dios en la experiencia sobrenatural. Tú quieres tener una experiencia de pasar de una dimensión a la otra. Es posible si le prestas atención a la zarza. Es posible si te acercas a la zarza ardiente, a ese fuego ardiente de Dios, a esa manifestación sobrenatural de Dios. Solamente espera el momento de Dios. Que Dios te bendiga y que la gracia de Dios esté contigo y sigue en tus tiempos con Dios. Te amamos.